Ave María, qué mañana aquí, ¿verdad? Poderosa aquí con el Señor. La presencia del Señor se siente en este sitio. Amén. Gracias, señora Narcisa, hermana Narcisa, por sus oraciones. Dios la está usando. Uno nunca sabe cuando el Señor te va a decir, este es tu tiempo, levántate, que vas a dirigir, y te bendecimos, que Dios te siga abriendo puertas. No importa la edad que tengamos, nunca nos retiramos del Señor. El Señor nos llama en el momento que menos esperamos. Aunque estemos pasando por circunstancias difíciles, Él nos llama en esos momentos y Él va a test nuestra obediencia. Porque la obediencia viene no en la mejores momentos, ¿verdad? Es en el momento del Señor. Cuando nos pida hacer algo, entonces nuestra respuesta siempre debe ser sí, Señor. Amén. Bueno, gracias por tenerme aquí esta mañana. Es una bendición siempre venir aquí a compartir con ustedes. Y yo creo que el Señor le está hablando de la oración, porque de eso yo voy a hablar esta mañana. Ese fue el mensaje que puso en mi corazón. Y esta mañana yo estaba hablando con mi hija. Ella está en el sur de Jordania. Y ellos han tenido unos momentos difíciles, ¿verdad? Estas últimas semanas. Y me dice, y yo le digo, ¿cómo estás hoy, hija mía? Me dice, mami, qué bueno es orar con otros creyentes, porque el Señor nos fortalece cuando tenemos oración corporal. Y Dios está levantando la iglesia en Jordania, y ellos ahora tienen 8 nuevos believers, 8 nuevas vidas, almas convertidas, ¿verdad? Que están reuniéndose en su casa. Su casa es donde está usando el Señor, levantando su iglesia. Amén. Y ahora se reúnen, ahora tienen otro convirtiendo, que se están reuniendo con ellos. Él dice, mami, el Señor nos está fortaleciendo el uno al otro. Amén. De eso vamos a hablar esta mañana. ¿Qué sucede cuando los creyentes oran? Amén. Y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 4, y vamos a leer del 23 al 32. Okay. ¿Lo tienen ya? Amén. Okay. Empezamos en el versículo 23 del capítulo 4. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y le relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se enfurecen las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra su santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera, ¿verdad? Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Amén. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclaman la palabra de Dios sin temor alguno. Amén. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Verdad? Nada los podía aguantar, ¿verdad? Amén. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Amén. ¿Se imaginan eso? Ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos las vendían. Llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad de cada uno. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana que estamos aquí reunidos todos juntos, Señor. Señor, derrama
tu gloria en esta mañana sobre tu gente, Señor. Te amamos, Señor. Gracias por tu palabra que nos enseña, nos llena, Señor, nos guía, Señor, y nos transforma, Señor, y es poderosa, Señor. Abre nuestros ojos en esta mañana, nuestros oídos para oír tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí vemos la iglesia primitiva en el libro de Hechos, ¿verdad? Ellos amaban al Señor. Se amaban el uno al otro. No había división. Todos los creyentes se amaban de una forma que se compartían todas sus posesiones. Vendían sus tierras, vendían su casa, las vendían y le entregaban a los apóstoles toda la ganancia, ¿verdad? Para que se distribuyeran según la necesidad en ese tiempo. Cuando tenían dificultades, confrontaban esos momentos difíciles y sus desafíos unidos en oración. Y hermano, esa es la diferencia de una iglesia empoderada. La unidad, no había división, ¿verdad? Amén. El Espíritu Santo se obraba y trabajaba entre ellos porque ellos se amaban y venían en unión a orar juntos. Hermano, la oración es importante. Cuando oramos mostramos la necesidad de Dios y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos rendimos al Señor. Sabemos que sin Él no podemos hacer nada, ¿verdad? Y ellos sabían y demostraron eso. Y produce una experiencia de vida poderosa. La palabra dice que la gloria de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos. ¿Cuántos quieren esta mañana que la gloria de Dios se derrame abundantemente en nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Hermano, esto es un ejemplo para todos nosotros los creyentes de cómo deberíamos estar en unidad, venir en unidad y orar juntos. ¿Qué sucede cuando los creyentes oran? Podemos amar al prójimo como Dios nos llama a amarnos, ¿verdad? El primer mandamiento para nosotros los creyentes, que está en Mateo 22, 36, 39. Amarás a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Vemos el ejemplo de la iglesia empoderada en este pasaje, como ellos se amaban el uno al otro. Y también se fijan como el principio del versículo 31. Después que oraron, el poder vino sobre ellos después que oraron. Juntos en el Espíritu los llenó de valor y les da el poder a confrontar todo desafío que en este tiempo ellos tenían mientras compartían el Evangelio. Así como el Espíritu Santo los ayudaba a ellos, nos ayuda a nosotros hoy. ¿Qué sucede cuando las personas de Dios oran? Nos llena de valor y de valentía. Nos empodera para compartir el Evangelio. Gracias, hermana. Mi primer punto en esta mañana es: cuando oramos comenzamos a percibir la presencia de Dios, ¿verdad? El lugar donde ellos se reunieron tembló. Si se acuerdan aquí cuando leemos esta mañana, sabían que Dios estaba en el medio de ellos. Podían ellos percibir la presencia de Dios. Y vamos a prestar atención al orden que esto pasó en este pasaje. Fue después que ellos oraron que el lugar tembló. No tembló y después ellos empezaron a orar, ¿verdad? Tal vez la razón por que a veces nosotros nos sentimos la presencia de Dios sea porque a veces esperamos que algo se mueva en nuestra vida. En lo normal, ¿verdad? En lo humano, en lo físico, para poner nuestra confianza en Dios y después comenzar a orar. A veces estamos sirviendo, haciendo cosas buenas para la obra de Dios porque es bueno servirle al Señor. Él nos llama a servirle. Pero a veces no nos paramos a orar y a coger el tiempo que necesitamos estar en la intimidad de Dios y perdimos el sentido, ¿verdad? De que Él está con nosotros. No lo sentimos a veces, pero Él está con nosotros. Pero no lo percibimos porque nos despreocupamos de la importancia de la oración íntima de Dios en nuestras vidas. Esta mañana digo: Señor, abre nuestros ojos. Expande nuestros corazones, danos la capacidad de amar a nuestro prójimo, Señor. Que veamos la necesidad de cada persona antes de juzgar a la persona. Porque nosotros no sabemos, cada persona que entre en la iglesia, lo que esté pasando.
Las personas vienen porque tienen necesidad y no podemos mirar lo que las personas se visten, cómo se ven. El físico no vale. Recibamos cada persona que entra por esa puerta con amor, porque el Señor nos llama a amar a toda persona. No sabemos, es una oportunidad. Cada persona que entra aquí debemos decir gracias, Señor. Gracias, Señor, que esta puerta está tan abierta y aquí recibimos a quien sea, porque Dios dice, ven a mí como estés. Y después Él nos cambia. No cambiamos primero y venimos después donde Él, ¿verdad? Amén. Y el segundo punto hoy, cuando oramos, comenzamos a recibir el poder de Dios. La palabra de Dios dice que después que oraron, fueron llenos del Espíritu Santo. Las experiencias del pasado nunca serán suficientes para los compromisos de hoy, del presente. La oración se renueva cada día, cada mañana, al igual que nuestro tiempo con el Señor para nuestras vidas. No podemos depender de un día de oración para los 7 días de la semana. Es algo que tenemos que hacer continuamente, seguir orando todos los días, ¿verdad? Alabar al Señor, darle gracias al Señor. Necesitamos su poder todos los días para criar nuestros hijos, porque sin Dios en estos tiempos no se puede criar. Lo necesitamos a Él para amar a nuestra familia, para amar a nuestros enemigos, para ayudar a todos que tengan esa necesidad, para nosotros poder ver la necesidad de la persona, ¿verdad? Necesitamos el poder para el ministerio, lo que estén llamados ministerio, lo necesitamos. Sin oración el ministerio no crece, el Señor no está ahí, ¿verdad? Nada cambia sin primero tener una fundación de oración en nuestra vida. Oremos, hermanos, juntos y llenemos del poder del Espíritu Santo. Tenemos que ser esa iglesia empoderada que tenía la iglesia primitiva en el libro de Hechos, ¿verdad? Efesios 5, 18, 20 dice, no se emborrachen que lleva el desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros, hermanos, con salmos, himnos, canciones espirituales. Canten, alaben al Señor con todo su corazón como estaban haciendo esta mañana. Dando siempre gracias a Dios, al Padre, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La iglesia primitiva demostraba este versículo. Exponen la demostración obvia de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo vemos la evidencia en ello? La evidencia era que ellos cantaban, venían juntos, alababan al Señor y se sometían el uno al otro. No había nadie mejor que nadie estaba preocupado por lo que estaba haciendo esta persona. No había nada de eso. Muchos de los problemas y situaciones de lo que suceden en las iglesias, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras vidas, en relaciones con personas, no se pueden resolver temporalmente con planes humanos. Pero si queremos resoluciones y honrar al Señor y tenga impacto en nuestra vida, en nuestras iglesias, en nuestros hogares, en nuestras comunidades, nuestra mayor necesidad es el poder del Espíritu Santo y siempre estar en oración. Si queremos ver al Señor trabajar, hay que orar. Amén. ¿Qué pasa cuando los creyentes oran? Las situaciones imposibles son posibles en las manos de Dios, porque las ponemos en las manos de Dios y creemos que la voluntad del Señor siempre es la correcta, ¿verdad? Y Él nos llena de sabiduría, hermanos, siempre nos llena. Y más que nunca hay que congregarse y estar en oración y estar llenos del Espíritu Santo, hermano. La unidad es el elemento más efectivo en una iglesia. Hay que mantenernos unidos, porque el mundo no está unido. Entonces no podemos actuar como actúa el mundo. El mundo hay odio, están pasando tantas cosas. Entonces nosotros somos la iglesia de Dios, somos sus creyentes, somos sus embajadores. Entonces ellos tienen que ver, como vieron en la iglesia de Hechos, hay que ver el fruto de Dios en nuestra vida. Si la gente viene aquí, conoce cristiano y cristiano, pero actuamos como el mundo. Es que estar lleno del Espíritu Santo para que el Señor nos use, para que podamos amar a las personas como el Señor nos llama a amarlas. Tercer punto, cuando oramos comenzamos a cumplir el propósito de Dios. En el pasaje de Hechos 4:29 dice, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y conceda a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Si el Espíritu de Dios nos llena para poder declarar la palabra de Dios con valor,
Ese es el propósito de Dios para cada creyente, difundir el evangelio, hermano, ¿verdad? Este propósito no es para pastores, para ministros, nada más para misionarios, pero es para todos nosotros que estamos aquí, amén. Aquí en este pasaje, John y Pedro, ¿verdad? Regresaban después de haber sido arrestados. Ellos regresaron a contarles lo que les había pasado. Y ellos fueron arrestados, ¿por qué? Porque estaban proclamando la palabra de Dios. Pero el Señor nos da valor a proclamar la palabra de Dios como se la dio a la iglesia primitiva. El Señor es el mismo siempre. Y Él está aquí con nosotros. No podemos hacer el trabajo de Dios sin estar empoderados del Espíritu Santo. Amén. Tan pronto ellos regresan, me encanta esto en este versículo. Los creyentes empiezan unidos, comienzan a orar. Ellos no le preguntaron, ¿pero qué tú hiciste? ¿Qué pasó? No. Ellos dijeron, vamos a orar rápido. Tan pronto ellos vienen. Ellos vieron la urgencia que había en ese tiempo de orar, porque había persecución, porque no querían que ellos proclamaran el evangelio, compartieran el evangelio. Entonces ellos rápido se pusieron a orar. Imagínate, si en cada situación de nuestra vida, en vez de hablar de esa, se la llevamos al Señor primero, lo que el Señor puede hacer. Amén. Esa era la actitud. Ellos sabían que necesitaban estar empoderados por el Espíritu Santo. Ellos resolvían rápido a orar, a darle esa situación al Señor, ¿verdad? Esta fue la promesa de Dios a todo creyente. Son de las palabras del Señor antes de ascender al cielo. Dice, pero recibirá el poder cuando el Espíritu Santo venga sobre todos ustedes y serán mis testigos hasta los confines de la tierra, empezando aquí en su casa, porque su casa es su primera iglesia, ¿verdad? Así que yo lo veo, sus hijos, su familia, la iglesia aquí donde tenemos la comunidad de Dios. Empezamos aquí, como Pastor Ravi dice, hasta el final del mundo, ¿verdad? Afuera de estas paredes hay que seguir testificando la palabra de Dios. Y si oramos con ellos, oraban con intencionalidad y reconociendo que necesitamos estar empoderados por la palabra. Dios va a hacer lo que le toca a nosotros hacer en esta generación, porque cada generación tiene un propósito, cada generación tiene responsabilidad, ¿verdad?, de expandir el evangelio hasta que el Señor venga. La palabra dice que hasta que todo el mundo no haya oído, Él no va a venir, ¿verdad? Porque todo el mundo oye la palabra de Dios. En Romanos 10:17 dice, la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Hermano, nosotros todos tenemos un llamado de proclamar el evangelio. Y Dios nos promete la llenura del Espíritu Santo porque Él sabe que no podemos hacerlo en nuestra propia fuerza. El Espíritu Santo nos da el poder y la valentía para compartir el evangelio, no importa lo que esté pasando en este mundo. Porque nuestro Dios está en control de todo. Él es soberano de todo el mundo. ¿Ok? Nosotros no podemos coger el mejor tiempo, el tiempo correcto. Hay que hacerlo ahora. No hay que esperar. Él sabe, Él está en control de todo. Y ahora es el momento de proclamar el evangelio. Porque nuestra confianza no está en lo que está pasando en el mundo. No está en quién va a ser el presidente. No está en nada de eso. Nuestra confianza la ponemos en quién. Nuestra esperanza está en Dios, en Cristo Jesús. Y el mundo no va a cambiar a menos que conozcan a Jesús. El presidente no va a cambiar el mundo. Nada de eso va a cambiar el mundo. Lo que va a cambiar el mundo es la gente venir a arrepentirse, humillarse, arrepentirse y aceptar a Jesús. Porque el cambio viene de adentro afuera. Amén. Necesitamos, pero ¿cómo ellos van a oír si nadie va a hablarle? Amén. Somos llenados del Espíritu y el Espíritu nos da valor, nos da la valentía que necesitamos para sobrepasar toda ofensa. Toda ofensa. No es tiempo de estar ofendidos, hermano. El tiempo es de perdonar. Porque Dios nos llama a tener misericordia como alguien la tuvo de nosotros. Dios tuvo misericordia de todos nosotros, ¿verdad? Maltrato, algunos morirán por la causa del evangelio. En el libro de Hechos 6:7, usted ha leído obviamente la historia de Esteban. Él fue el primer mártir de la iglesia. Un mártir es una persona que muere por su fe. Su nombre era Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de la presencia de Dios, un corazón piadoso y lleno de misericordia.
para los que lo apedrearon, porque él perdonó a sus amigos, le dijo al Señor, perdónalo porque no sabe lo que hacen antes de morir. Y él murió, ¿por qué? Porque estaba proclamando el evangelio. Y él sabía que estaba haciendo su voluntad, él estaba bien, pero no iba a parar. Él tenía algo dentro de él que no podía parar de proclamar el evangelio. Y él murió, ¿verdad? Humanamente la historia de Esteban es trágica en los ojos de nosotros, ¿verdad? Pero en los ojos de Dios, Esteban fue un héroe verdadero porque él murió antes de morir, perdonó a los que lo mataron. Imagínate un corazón así, ¿verdad? Como el de Jesús cuando él murió, ¿verdad? El Espíritu Santo le dio a Esteban un corazón piadoso, aún para los que lo apedrearon. Perdonó a sus enemigos. Eran sus enemigos porque ellos no querían que Esteban proclamara el evangelio. El Espíritu Santo nos da el poder de perdonar a nuestros enemigos, hermano. Si usted tiene a alguien que le ha hecho algo, una ofensa o algo, pregúntale al Señor que te llene, que te ayude a perdonar. Él puede. Él puede. Es increíble lo que el Señor puede hacer. Yo le doy gracias por eso al Señor, porque de verdad no podemos amar y perdonar sin la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. El segundo de Timoteo dice, pues Dios no nos ha dado el espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Cuando miro la vida de Esteban me lleva a ese versículo. Tengo una historia también de un misionario que vivió en los 1950, por ahí, y su nombre era Jean Elliott. En el 1952, Jean Elliott viajó a Ecuador para evangelizar la tribu de Cuenca. En 1952, Jean y su familia y su hija, que tenía 6 meses de nacida, y 5 amigos que él se llevó con ellos, llegaron a Guayaquil y estudiaron por 6 meses en Quito y aprendieron el español. Ahora el Señor le había puesto en el corazón a él que él fuera a una jungla y fueran a trabajar con una tribu que se llamaba la tribu de Huaorani. No sé si la estoy pronunciando muy bien. Huaorani, ¿verdad? Ok. Que se conocían porque eran feroces, se conocían por eso. Finalmente, en 1955 fue la primera vez que ellos pudieron contacto con esa tribu. Todos los misioneros, 5 de ellos. Al llegar al campamento, Ginelio y los otros misionarios, ellos fueron asesinados por esa tribu. Okay. Su esposa Elizabeth, al saber, la esposa del misionario, ella también era misionaria, que su esposa había muerto, en ese momento ella no sabía qué hacer. ¿Me quedo con mi hija aquí, que tenía 6 meses de nacida, o me voy? Y ella, en vez de llamar a la familia, lo que ella hizo rápido fue: yo voy a orar y yo voy a pedir la voluntad al Señor, porque Él también me llamó a mí. Y el Señor quiere que yo me quede aquí, me voy a quedar. Y el Señor le dijo: quédate aquí. Y ella decidió quedarse. Ella estaba orando por oportunidades que Dios le diera para ella poder entrar a seguir evangelizando esa misma tribu que mató, que asesinó el esposo de ella, a los otros 5 misionarios. Meses después el Señor le abre una puerta. 2 personas, 2 mujeres de esa tribu salen a buscarla a ella y se conocieron 6 meses después. Ella se va a vivir con ellas, imagínate. Y el Señor la usó, el Señor usa nuestra obediencia, ¿verdad? Y el poder de la oración, porque si ya no hubiera orado, otra persona había dicho: me voy de aquí, voy a empacar, me voy con mi hija, porque su familia creyó que ella estaba loca, de verdad. Te vas a quedar ahí. Y ella se quedó. ¿Puedes creer? El Señor es grande. Toda esa tribu vino al Señor. El Señor se ganó todas esas almas en esa tribu en Ecuador. Por la obediencia, ella se quedó. Lean esa historia, es increíble como el Señor trabajó en la vida de ella, entre ella y su hija. El Señor de verdad que se manifestó en eso. Qué lindo, ¿verdad? Y eso fue en Ecuador, que ustedes son de Ecuador, ¿verdad? Romanos 8:28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de que tienes los que lo aman, ¿verdad? Los que han sido llamados acuerdo a su propósito. Por eso te digo, cuando el Señor nos llama a hacer algo,
No importa lo que esté pasando, Él es fiel. Y Él tiene un plan que nosotros no podemos saber. Por eso la oración es tan importante, para ser guiado del Espíritu Santo. Aunque no entendamos lo que el Señor nos está pidiendo en ese momento, puede ser que usted, Señor, le esté pidiendo que ayude a una persona con dinero. Usted diga, pero el Señor, no lo tengo. Pero el Señor es el que va a proveer para esa persona. Si tú dices que sí, el Señor va a proveer, porque tú no eres el que provee, es Él provee y te usa a ti. Tú dices que sí, eres el vehículo de esa provisión para esa persona. El Señor nos usa. Cuando el Señor te llama a hacer algo, sí, Señor, y vas a ver cómo Él se va a glorificar cuando tú dices que sí. Porque los ways de Él son mejores que las cosas que nosotros planeamos, ¿verdad? Yo quiero compartir, en 2004, yo fui a un campamento de niños. Yo era consejera en ese campamento. Mi hijo tenía 6 años de edad y yo quería ir con él y quería también el consejerar a otros niños. En el campamento hubieron 3 niños que fueron traídos último minuto, de verdad. Fueron 3, no conocían al Señor, no iban a la iglesia, venían de un sitio pobre, un sitio difícil, en un sitio de Massachusetts. Esos niños llegan al campamento y destruyen el campamento. Déjame decirte, se portaron. El primer día ya los querían enviar para sus casas. ¿Ok? Destruyeron los baños, la cama esa noche. ¿Qué no hicieron, verdad? Entonces, uno de ellos, el mayor, yo tenía a mi hijo que estaba en el mismo team de ellos, imagínate. Le dio con mi hijo. Y mi hijo se quiere ir para casa. Dice, mami, yo no quiero estar aquí. Me está molestando, está burlando de mí. Me tira la comida. A mí era desastre. Y yo como madre, yo no los conocía todavía. Yo como madre digo que yo voy a hablar con él mañana por la mañana. No te preocupes, yo voy a arreglar esto. Ya yo quería poner esta situación en mis manos. ¿Viste cómo es uno? En lo humano, uno quiere rápido brincar y solucionar el problema, ¿verdad? Y esa mañana me levanto, estamos desayunando y digo, él está ahí, déjame hablar con él. Estoy caminando hacia él. Cuando estoy parada frente de él, el Espíritu Santo me dice, ora por él. Lo que yo iba a decirle, no molesta a mí, me dijo, no. Este niño está aquí. Cuando miro los ojos de él, yo vi la necesidad de Dios. Amén. En ese momento yo lo rompí en mi corazón por ese niño. Y en vez de decirle, no molesta a mi hijo, le dije, estoy tan contenta que estás aquí. Porque no creo que nadie le había dicho eso a él porque se estaban portando tan mal que lo querían mandar para la casa. Y el Señor me dijo, ora por la vida de este niño. Y yo, ok, Señor, vamos a orar. Durante el día hablo con las consejeras de mi piso. Tenemos que orar por este niño y su primo, porque los quieren enviar. Y yo le dije a otro consejero, por favor no los envíen, porque ellos necesitan de Jesús. No los podemos enviar igual a su casa. Y esa noche no podemos orar sin cesar, no parábamos. Eso era por horas orando por la vida, por la sanación, la salvación de estos 3 niños. Y una de las muchachas dice, no vamos a parar de orar hasta que sintamos paz, que ya está hecho. En heaven ya está hecho, ¿verdad? Y oramos por horas. Esa mañana vamos al servicio, veo al niño, seguimos orando por él. Tenemos servicio en campamento que Pastor Sidney va ahora con los niños por 3 semanas, porque ella es la directora de aquí de Florida. Era el mismo campamento que hacíamos también en el norte, en Massachusetts. Yo soy de allá. Y esa noche, cuando estaban en el servicio, la primera persona, niño que se para a recibir al Señor fue él. Eso me conmueve cada vez que cuento esta historia, porque de verdad fue él. Fue él. Mira cómo el Señor se movió. Cuando nos reunimos los creyentes a orar, el Señor se mueve. Hay poder. Hay poder. Ese niño vino a Dios, pasó al frente a orar por él y mi corazón, estábamos todos tan contentos de ver lo que el Señor había hecho, ¿verdad? El siguiente día, los 2 otros primos pasan al frente y aceptan al Señor. Amén. 3 niños. Fíjate, por eso es que tenemos que estar en oración, porque aunque yo esa mañana sentí
hablar con Él. Como ya yo he estado en oración, porque tú vas a tu campamento, tú estás preparado en oración porque vamos a batallar por la vida de estos niños en el campamento. Y ya el Espíritu Santo estaba ahí conmigo aquí. Aunque yo iba caminando pensando lo que iba a decir, Él cambió mi pensar. El Espíritu Santo me dijo, no, tú vas a orar por Él. Tú no vas a decirle más nada, pero ora por Él. Amén. God is so good, hermano, ¿verdad? Eso fue, celebramos ese campamento con esos niños. Todo año es especial cuando vemos a los niños venir al Señor, ¿verdad? A darle su vida a ellos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando los creyentes oran? Somos llenados del Espíritu. Nos da valor a sobrepasar todo, hermano. Ofensas, maltrato. Nos da amor por las almas perdidas. Somos guiados por el Espíritu Santo y hacemos la voluntad de Dios cuando somos guiados por el Espíritu Santo, no guiados por nosotros mismos. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Él nos empodera. Somos iglesia empoderada, hermanos. Dios nos llama para orar uno al otro. Dios nos llama para ayudarnos el uno al otro. No vender a lo mejor nuestras tierras y darle todo, pero sí somos llamados a ayudar al prójimo, al necesitado, a las viudas, a los huérfanos, ¿verdad? Dios nos llama a ayudar y amar a otros. El comando a todo creyente es en Mateo 28, 18, 20. La gran comisión es para todos nosotros, hermano. Es para todos nosotros. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñale a obedecer todo lo que nos ha mandado, nos ha enseñado, ¿verdad? A ustedes. Y les aseguro que yo estaré con ustedes hasta los confines del mundo. Amén. Qué promesa nos da el Señor, ¿verdad? Con ese comando. Él nos asegura y nos dice que Él está con nosotros. Y yo he visto eso, hermano. Yo puedo sentarme y hablar de la fidelidad de Dios y cómo Él está con nosotros en tantas situaciones. Cuando era madre, con mis hijos tan pequeños, criando mis hijos, yo vine al Señor primero y después mis hijos y después mi esposo, fueron años después, ¿verdad? Pero el poder de la oración, el Señor, gloria a Él por todo lo que ha hecho. Gloria al Señor. Yo quiero que ustedes... esta es mi enseñanza ese día. Solamente quería encourage you, animarlos a seguir orando, que Dios nos empodera, que no hay nada imposible para Él y Él nos ayuda. No tenemos que hacer esta vida solo y a nuestra manera, porque la manera del Señor es la mejor. La voluntad de Él es la mejor para cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Esta mañana quisiera que alguien pasara a orar. Y no sé por qué, Señor. Aquí. ¿Usted puede venir? ¿Usted? ¿Sí? Venga. Desde que llegué hoy, el Señor me dijo, pregúntale al que cierre en oración hoy. Amén. ¿Sí? Él va a cerrar aquí en oración. Eterno Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta bendición, por este mensaje tan bello que ha dado la sierva, Señor. Te pedimos que tú la sigas usando, Señor, y que siempre haya derramamiento del Espíritu Santo en esta iglesia, Señor. Te pedimos por el Espíritu Santo que se pasee en esta iglesia en cada momento y que siempre el gozo del Señor esté en nosotros, Señor. Te damos las gracias otra vez, Señor. Y gracias, Señor, porque ella me escogió a mí, no sé por qué. Pero hay que ser obediente, como ella dijo. Bendícela, Señor. Cuídela. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
culto de oración. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.